Buenos días. Universidad Levet agradece su asistencia a esta sesión webinar. El día de hoy nos acompaña el doctor Hugo Gutiérrez Leonard. El doctor Hugo es cardiólogo intervencionista egresado de la Escuela Médico Militar, del Instituto Nacional de Cardiología y del Centro Médico Nacional La Raza. Es miembro numerario de la Academia Mexicana de Cirugía y actualmente labora en el Hospital Central Militar. El día de hoy nos presenta el tema patrones ECG de las arritmias supraventriculares. En la parte superior de su pantalla encontrarán unos iconos. Uno de ellos es un signo de interrogación. Si durante la ponencia tuvieran alguna duda, pueden agregarlas dando clic en el icono antes mencionado. Al finalizar la ponencia se dará respuesta a cada una de ellas. Sean bienvenidos. A continuación, cedo el micrófono al doctor Hugo Gutiérrez Leonard. Muy buenos días. Pues como es una costumbre, antes que todo, quiero agradecer al comité organizador de estas charlas y recordar y dar mi agradecimiento a diferentes cardiólogos mexicanos que gracias a ellos con sus aportaciones, hemos obtenido datos muy importantes para hacer diagnósticos en cardiología y mejorar muchos padecimientos del aparato cardiovascular. Muy bien, iniciemos. El día de hoy vamos a ver las taquicardias supraventriculares. Como su nombre lo dice, taquicardias que se originan en las aurículas, como la fibrilación auricular, que ya la habíamos mencionado, la vamos a mencionar hoy también, ya que es de las arritmias más frecuentes y las cuales tenemos que hacer el diagnóstico preciso para evitar complicaciones de esta arritmia, como son la embolia cerebral. Por eso es tan importante reconocer esta arritmia, el flóter auricular y taquicardias también que se originan en la aurícula, pero que son por cordones que se llaman el haz de Kent, en el Wall Parkinson y White, que ya habíamos revisado también, que hacen arritmias de reentrada entre la aurícula y el ventrículo y taquicardias auriculares paroxísticas. Muy bien, aquí les muestro nuevamente las arritmias que vamos a ver el día de hoy. Esto, si ustedes pueden ver, es la taquicardia sinusal, para verlo cómo es normal el trazo, la taquicardia paroxística, la fibrilación auricular, el flóter auricular principalmente, y aquí en este esquema pues, está la taquicardia ventricular. ¿Esto para qué consiste? ¿Por qué es importante? Porque recordemos que uno de los tratamientos para el diagnóstico y para también retirar la arritmia, pues es el masaje carotidio, como en esta imagen se representa. Dar masaje en el seno carotidio, de esta forma se libera una sustancia acetilcolina que bloquea el nodo auriculoventricular, enlentece las arritmias y al enlentecerle o la suspende, como en esta taquicardia supraventricular, que vemos la taquicardia, se aplica el masaje carotidio y pueden ver cómo sale a ritmo sinusal. En la taquicardia sinusal, al aplicar el masaje carotidio, como el nodo aurículo-ventricular se hace más lento, pues la frecuencia cardíaca disminuye y después pasa el efecto del masaje carotidio y regresa a su frecuencia normal. O en la fibrilación auricular, que muchas veces pues no alcanzamos a ver las ondas F y no sabemos qué tipo de taquicardia es. Al aplicar el masaje carotidio, pues se hace más lenta la taquicardia. También el flóter auricular, vean aquí la frecuencia del flóter auricular, es un flóter auricular 2:1, y como aquí se enlentece hasta 1, 2, 4, 5:1. Y vean nuevamente, y entonces, al hacer pues podemos ver bien las ondas F de flóter y así formular. A diferencia de la taquicardia ventricular, que aplicamos el masaje carotidio y aquí no hay ninguna respuesta a esa terapéutica. En esta imagen
Pues vamos a recordar aquí que el flóter auricular es una macro reentrada, principalmente aquí en la aurícula derecha. La fibrilación auricular, pues puede ser en las dos aurículas y son micro reentradas, o como esa también que es una macro reentrada y una taquicardia paroxística, o aquí cuando en ocasiones hay fibras accesorias, que es la fibra de Mahain, puede ser una reentrada con algún fascículo, o cuando hay un área de necrosis, aquí puede llevarse la reentrada y dar origen aquí a una taquicardia ventricular. De las taquicardias por reentrada más frecuentes, pues son las que se desarrolla en el nodo aurículo-ventricular. Existen dos vías, una y dos, y cuando una de ellas se bloquea por una extrasístole que sale de la aurícula, pues aquí se hace un mecanismo de reentrada y entonces la frecuencia es entre 240 y 270 por minuto. Entonces, como es tan rápida, pues inhibe al origen del estímulo del nodo sinusal. Entonces, cuando sube, activa la aurícula y cuando baja, activa el ventrículo. Y como es casi al mismo tiempo, aquí podemos ver que viene el extrasístole auricular, se hace una pausa y empieza la taquicardia. Si el estímulo se va para los ventrículos, da el QRS y sube tan rápido a la aurícula que vean la P está inmediatamente del QRS, que en ocasiones es muy difícil ver la onda P después del complejo QRS. Está prácticamente dentro del QRS. Aquí nos señalan y vean la frecuencia que tenía anteriormente y la frecuencia de ahora, que es entre 240 y 270 latidos por minuto con QRS angosto, el RR regular y no vemos la onda P. Lo más factible que sea una taquicardia por reentrada nodal, o sea, en el nodo auriculoventricular. Y la otra taquicardia que vimos, que es el Wolff-Parkinson-White, recordemos, es por una vía accesoria, que es esta vía accesoria que al pasar el estímulo por la vía accesoria, o haz de Kent, nos daba la onda delta, que es este empastamiento inicial. Y el PR se acorta porque la velocidad de la vía accesoria es mayor que la de la vía normal. Entonces, si pasa el estímulo por la vía accesoria, despolariza antes el ventrículo, da la onda delta y por eso se ve el PR corto. Entonces, también aquí un extrasístole bloquea la vía normal y sube por la vía accesoria y hace esta macro reentrada. Y aquí lo vemos, esta onda, el PR corto, onda delta, es la imagen electrocardiográfica del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Viene un extrasístole, se bloquea la vía normal y empieza la taquicardia. Y aquí, como si ustedes pueden ver, la reentrada es de mayor tamaño porque recorre el ventrículo, luego la aurícula, pues la onda P se ve un poco más alejada del QRS. Aquí menciona que 50 milisegundos. Podemos en ocasiones en el electrocardiograma ver la onda P con mayor facilidad que la reentrada nodal, que la reentrada es más pequeña y la P queda dentro del QRS. Entonces, esta es la otra taquicardia supraventricular, que es por una vía accesoria. Ahora vamos al nodo aurículo-ventricular. El nodo aurículo-ventricular también pues, se afecta, se vuelve fibroso y disminuye su velocidad de conducción. Entonces, el estímulo que viene del nodo sinusal, que aquí está el nodo sinusal, este es el diagrama de Lewis, que es muy importante y en un principio parece complejo, pero después nos ayuda mucho a entender las arritmias que se los voy a explicar.
Entonces el nodo aurículo-ventricular se enferma y conduce con mayor lentitud. Entonces, el esquema A es la aurícula, aquí este punto negro es el nodo sinusal, donde sale el estímulo, baja la aurícula, ¿de acuerdo? Y miren, es lo que nos da la onda P. Aquí está la unión aurículo-ventricular, donde está el nodo aurículo-ventricular, ¿sí? Y luego el ventrículo, que es el QRS. Entonces, esta que dice aquí, unión aurículo-ventricular, es el tiempo que pasa por el nodo aurículo-ventricular. Lo normal, recordemos que es hasta 20 milisegundos, 5 cuadritos pequeños. Y ustedes pueden ver, aquí se prolonga más de 20 milisegundos o más de 5 cuadritos pequeños. 24, por ejemplo, y entonces quiere decir que este nodo está enfermo y que conduce con cierta lentitud. Y si el PR se prolonga, como está aquí, vean, PR prolongado, pues es un bloqueo de primer grado. Cuando se enferma más el nodo aurículo-ventricular, pues los estímulos pasan con mayor dificultad por el nodo aurículo-ventricular y podemos observar cómo aquí está el nodo sinusal, despolariza la aurícula que nos da la onda P, y luego aquí en esta unión es el PR, y luego aquí el ventrículo. Pueden ver cómo aquí el PR tiene cierta dimensión, cierta longitud, y aquí el estímulo pasa más lento, entonces se prolonga más el PR. Y aquí sale del nodo sinusal, pasa la unión AB, pero aquí el nodo auriculoventricular ya no permite que pase al ventrículo. Entonces nada más registramos la onda P, que es la estimulación de la aurícula. Y después ya sale otro estímulo, el nodo auriculoventricular ya se recuperó y ya permite pasar el estímulo al ventrículo. Entonces, este es un bloqueo de segundo grado. En el primer grado pasaban todos los estímulos, nada más con mayor lentitud. Y en el segundo grado, alguno de los estímulos ya no pasa. Entonces, por eso hay una onda P, no hay QRS, y después hay otra onda P, y esta ya permitió pasar el estímulo al ventrículo. Este también es el de segundo grado y tipo Wenckebach, lo que quiere decir que el PR pues se va prolongando con mayor dimensión, con mayor longitud, antes de presentar el bloqueo en el nodo auriculoventricular. Y en el tercer grado, como aquí nos da este esquema, diagrama de Lewis, nodo sinusal, repito, aurícula, ventrículo, aquí está. Nuevamente aquí se prolonga el PR, pero aquí sale el nodo sinusal, aquí se bloquea, ¿de acuerdo? Ya no pasa al nodo aurículo-ventricular. Y puede originarse del nodo auriculoventricular el estímulo, y luego del nodo sinusal. O sea, si ustedes pueden ver, ya no es desde arriba hasta abajo el estímulo, sino aquí abajo, en las fibras abajo del nodo auriculoventricular, está saliendo el estímulo, porque este de arriba está tan enfermo el nodo auriculoventricular que ya no permite pasar estímulos hacia el ventrículo. Entonces, ¿qué hace el corazón? Antes de la división de las ramas aurículo derecho de las de His, pues sale el estímulo y es el que nos da el ventrículo. Es el que nos da el ventrículo, o sea, lo que se llama disociación aurículo-ventricular. Que el nodo sinusal estimula las aurículas, pero no pasa este estímulo al ventrículo. Y abajo del nodo auriculoventricular, de ahí sale el estímulo al ventrículo. Pues ya están separada la activación. Aquí nos muestra una extrasístole interpolada. ¿Qué quiere decir? Aquí viene el estímulo normal, pero aquí se está originando el estímulo en el ventrículo. El extrasístole sale hacia arriba y cuando quiere bajar aquí el estímulo, ¿sí? Como surge el estímulo,
pues tiene activada esta rama, esta zona, entonces el estímulo de hacia abajo no pasa con toda libertad y por eso aquí el PR, si ustedes lo pueden ver, está prolongado. Y esto se le llama una extrasístole interpolada. ¿Por qué es importante esto? Porque estas extrasístoles pues no tienen gran problema ni gravedad que vaya a generar una taquicardia ventricular. Aquí lo que observamos es una extrasístole auricular. Nuevamente, nodo sinusal, aurícula, unión AB y ventrículo. Ahí está normal. P QRS. P QRS. Pero aquí no salió el estímulo del nodo sinusal, como está aquí, como está aquí. Es muy importante. Sino salió de cualquier parte de la aurícula. Salió el estímulo de cualquier parte de la aurícula izquierdo o derecho. Y esa fue la que estimuló el ventrículo. Entonces aquí está metida la P y da el QRS. Pero si sale de otro sitio que no sea del nodo sinusal, pues sale adelantada, más precoz, y esto salió el estímulo, pasó al ventrículo, el QRS. Entonces, esto es un extrasístole auricular porque tiene una onda P. Y aquí pueden ver también lo normal, pero aquí el estímulo salió de la aurícula, pero no del nodo sinusal. Y al pasar por la rama derecha, que tiene conducción lenta, sale aberrada. Entonces, nos da un extrasístole aberrada, pero es auricular. Parece que fuera un extrasístole ventricular, pero no, porque tiene onda P y la rama derecha, que llaman periodo refractario, o sea, que condujo aquí, pero no se ha recuperado totalmente, por eso da esta aberrancia. Y aquí, nuevamente, por eso es tan importante este diagrama de Lewis, para comprender esto, la onda P, sale el estímulo del nodo sinusal, estimula la aurícula, que es la onda P, pasa por la unión AB, que es el P resta normal, y luego el ventrículo, que es el QRS. Aquí normal, y aquí salió un estímulo de la aurícula, pero no logró pasar a los ventrículos, entonces aquí hay una P escondida, y esta se llama una extrasístole auricular bloqueada. Es importante porque luego vemos en el electrocardiograma esta pausa y decimos ¿a qué se debe? ¿Por qué hizo esta pausa? Pues porque analizando o viendo otros electros vemos que aquí corresponde que está una P y es un extrasístole auricular bloqueado. Esta tabla también es muy interesante. Como pueden ver, esto es un extrasístole ventricular por un foco ectópico, o sea que de alguna parte del ventrículo se originan las extrasístoles ventriculares, que en otras pláticas, cuando veamos ventrículos, las vamos a recordar. Entonces podemos ver, como dice aquí, es un complejo ancho, no precedido de onda P. Esto quiere decir que si no hay una onda P antes, pues el estímulo salió del ventrículo, no de la aurícula. Y entonces vean, esta es la morfología del QRS en B1, como podemos ver, ensanchado, positivo, y aquí una muesca en la rama descendente. Y en B6 nos da esta imagen. Esta es una imagen de que son extrasístoles ventriculares por un foco ectópico y dan una pausa compensadora. ¿Esto qué quiere decir? Que después del extrasístole hay una pausa mayor que 2 latidos continuos normales. Y cuando hay aberrancia, esto indica que hay una onda P. Quiere decir que el estímulo se originó en el nodo sinusal o en la aurícula, en la aurícula, y al pasar por alguna de las ramas de las de His, derecha o izquierda, como no se han recuperado todavía de la transmisión del estímulo previo, pues se nos manifiesta con un QRS
ensanchado. Y esta es la morfología. Aquí pueden ver que primero está la muesca y luego el QRS. Y en B6, esta es la muesca. A diferencia de la otra, que era propiamente QS, aquí es Q y R positiva. Esto es importante porque nos ayuda a identificar de dónde es este extrasístole. Si del ventrículo tiene mayor gravedad que si es de las aurículas. Aquí es que mencionan únicamente para vean la frecuencia cardíaca en esta zona y cómo aquí se acelera, pues es por la activación simpática que presenta algún aficionado al paracaidismo y entonces cómo aumenta la frecuencia cardíaca. Aquí también tenemos un paciente que tiene taquicardia sinusal, pero en ocasiones no vemos la onda P y puede estar metida en el QRS. Y cuando por algún motivo se hace más lenta o que respire profundo el paciente y exhale lentamente, se enlentece, puede haber una muesca y eso nos indica que la onda P está dentro de la onda T. Y esto pueden ver aquí, la onda P, el QRS está normal, onda P, QRS que está normal. Y aquí ya no está la onda P normal. Aquí se origina una taquicardia, ¿sí?, ectópica. ¿Qué quiere decir? Que de algún foco de la aurícula, por alguna cicatriz en la aurícula, porque se distendió, porque creció la aurícula izquierdo-derecha, por ejemplo, con enfermedades valvulares de estenosis mitral, insuficiencia mitral, de la aurícula izquierda o de la aurícula derecha, pacientes que tienen cor pulmonar crónico, aumento de presión pulmonar, por embolia pulmonar crónica o otras enfermedades de hipertensión pulmonar, pues la aurícula derecha se va dilatando y al dilatarse, las fibras hacen cicatrices y nos origina esta taquicardia ectópica. Entonces vean, aquí está onda P, aquí ya no vemos la onda P y ya no observamos la onda P. Son tan pequeñas que están metidas en la onda T y no la observamos, la onda P realmente. Entonces, este trazo corresponde, y eso es a diferencia de la fibrilación auricular, porque en la fibrilación auricular el RR es muy irregular y aquí el RR está pues, más o menos regular, como pueden verlo. Entonces esto nos orienta a una taquicardia auricular ectópica. Otro caso de taquicardia auricular ectópica, y aquí está el esquema de Lewis. Aquí podemos ver la P y el QRS. Este es el trazo normal. Pero miren, aquí en esta se ve una onda P, ¿sí?, que no salió del nodo sinusal, sino salió en la aurícula, pero se bloqueó. No pasó al QRS. Entonces aquí hay una onda P, aquí hay otra onda P, esta sí pasó al QRS, aquí hay otra, esta no pasó al QRS, se bloquea, y aquí hay otra que esta sí pasa al QRS. Esta no, esta tampoco, miren, aquí hay otra, y otra que pasa al QRS. ¿Qué se llama? Pues es una taquicardia auricular ectópica, pero también se le llama taquicardia auricular bloqueada, porque no todos los estímulos pasan al ventrículo. Aquí es el esquema de lo que habíamos analizado de la taquicardia por entrada y la taquicardia por una vía accesoria. Vean aquí nuevamente, el nodo sinusal despolariza la aurícula, da la onda P, aquí señalado el PR, y luego el ventrículo por QRS. Entonces aquí viene otra vez, aquí aparece un extrasístole auricular, y vean cómo el PR se prolongó, porque se bloqueó la vía rápida del nodo AB, y sube el estímulo, ¿sí? Sube el estímulo, aquí nos está dando, por la vía rápida, y vean, aquí está la onda P. Entonces esta reentrada en el nodo AB, un estímulo se va al ventrículo y el otro a la aurícula, pero casi simultáneo, por eso la onda P está dentro del QRS. Vean esto. Y otra vez. Y otra vez. Entonces esto es una taquicardia por entrada en el nodo AB. Y esta, pues por una vía accesoria. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque
porque en el electro de base hay PR corto y una onda delta, Wall Park-Sonic White. Wall Park-Sonic White. Viene un extrasístole, bloquea la vía de conducción normal y empieza hacia el ventrículo y hacia la aurícula, hacia el ventrículo, hacia la aurícula. Y aquí, como la entrada es un poco mayor, pues vemos que la onda P está un poco más alejada del QRS, pero muchas veces en el electrocardiograma es muy difícil hacer la diferenciación entre la reentrada nodal y el nodo y la vía accesoria. Repito nuevamente, esta taquicardia, RR regular, QRS fino, frecuencia 240, 270, entonces tienen que hacer maniobras vagales, una, pues para ver que abra la arritmia, y un alto porcentaje, 70%, se quita la taquicardia. Aquí podemos ver cómo nuevamente el PR está la taquicardia, es como se desencadena por un extrasístole, nuevamente la taquicardia supraventricular. Y aquí cómo se bloquea la rama, y bien, sale aquí a un onda P y a un trazo ya normal, como se quita la taquicardia. Aquí también está la taquicardia, ustedes pueden ver, aurícula, ventrículo, todo. No vemos la onda P. Se pueden hacer maniobras vagales o medicamentos y se quita la taquicardia y da P, QRS. Y aquí podemos ya ir viendo cómo se acorta el PR y cómo va apareciendo la onda delta. PR corta, onda delta. Y esto, pues ya hacemos el diagnóstico que la taquicardia fue por una vía accesoria. Porque es importante, porque hoy por hoy con radiofrecuencia pueden quemarse o quitarse las vías accesorias y es importante porque los pacientes ya no presentan taquicardias por entrada o, por ejemplo, como pilotos, ¿sí? O corredores de autos, pues es muy importante que tratar esta arritmia para que no vayan a presentar la taquicardia pues, durante sus actividades que son de alto riesgo. Entonces, por eso es tan importante hacer el diagnóstico y el tratamiento de estas taquicardias supraventriculares. Nuevamente este esquema, pues que nos ejemplifica, pues que la onda P no la podemos ver, o que la onda P después del QRS puede estar en este sitio, ¿sí? Y en otros, pues la onda P ya está más lejana del QRS, ¿sí? Entonces esta, por ejemplo, sería más una reentrada nodal, esto una vía accesoria, pero que se simula que podemos ver que puede ser esta muesca la onda P. Pero repito, muchas veces en el electrocardiograma está la taquicardia tan rápida que es muy difícil ver la onda P. Ahora, pues en el estudio electrofisiológico, como ponen muchos electrodos, tanto en la aurícula, como en el nodo AB, como en el haz de His, como en el ventrículo, pues ahí aparece inmediatamente cuando uno desencadena la taquicardia, dónde está la onda P y si es una reentrada nodal o una vía accesoria. El estudio electrofisiológico nos hace el diagnóstico preciso y además nos da el tratamiento con radiofrecuencia, la fulguración de estas vías accesorias. O por ejemplo, aquí lo que pasa es que vean ustedes dónde está el foco ectópico, hasta acá. No está la onda P aquí, entonces precede al QRS. Y esto hay tres causas. Una es, como lo menciona aquí, un foco auricular, una taquicardia por un foco auricular. Otra es una vía accesoria lenta y otra es una taquicardia por entrada en el nodo auriculoventricular que se llama tipo no común, pero eso se hace en diagnóstico exacto con el estudio electrofisiológico y a la vez se aplica el tratamiento. Aquí lo que pasa, pues está registrando una taquicardia que no vemos realmente la onda P, tratamiento, maniobras, y como pueden ver, sale a su frecuencia con la onda P normal. Aquí podemos ver
la P, todo normal, aquí también normal, y aquí, ¿sí? Empieza ya la taquicardia de supraventricular. Pueden verlo y esto, pues, uno de los estudios que nos ayudan cuando acude un paciente que le dan taquicardias y en el momento mal electrocardiograma pues está normal, pero que nos ayuda a hacer el diagnóstico pues es el Holter porque registra los latidos cardíacos por 24 horas. Entonces podemos tener pues, un poco de suerte que aparezca la taquicardia y si la registramos en el Holter, pues el diagnóstico se hace con mayor precisión. Y esto, como pueden ver aquí, pues es el diagrama de Lewis que hemos mencionado muchas veces, que realmente es un diagrama que nos ayuda a comprender el electrocardiograma. Antes del estudio electrofisiológico, como hacíamos para identificar dónde estaba la onda P en este tipo de taquicardias, pues se pasaba un electrodo al esófago, el paciente se lo tragaba propiamente, y lo conectábamos al electrocardiograma y registrábamos, ¿sí?, dónde estaba la onda P. Era el método como nosotros, pues hace muchos años, los 80s, nos guiábamos para ver qué tipo de taquicardia era la del paciente, si tenía riesgo elevado o riesgo mínimo de muerte súbita, porque hay taquicardias que tienen riesgo de muerte súbita. Por ejemplo, como la vía accesoria cuando presenta fibrilación auricular. Este trazo es una taquicardia de la unión. Esto es muy interesante. Nuevamente el esquema de Lewis. Vamos primero. Podemos ver cómo aquí el estímulo no viene del nodo sinusal, sino que viene del nodo aurículo-ventricular o un poco abajo, y fue lo que estimuló el ventrículo y nos dio esta imagen. Si ustedes pueden ver aquí, en el nodo sinusal salió el estímulo, pero no bajó al ventrículo. Entonces quiere decir que la onda P está aquí oculta. ¿Me explico? Y luego el ventrículo se está activando de un origen abajo del nodo aurículo-ventricular. No viene desde el nodo sinusal. Eso es lo importante aquí. Y aquí el nodo sinusal da su estímulo, activa la aurícula, pero no pasa al ventrículo, no estimula el ventrículo. Entonces aquí la onda P puede ser esta muesca. La onda P puede estar aquí. Entonces, ¿qué se llama una taquicardia de la unión? ¿Qué quiere decir esto? Que la taquicardia se origina abajo del nodo aurículo-ventricular y eso es lo que origina esta taquicardia. Y que la onda P está metida en diferentes partes, miren, aquí está, aquí no la podemos identificar, del electrocardiograma, aquí quedó dentro del QRS. Estas taquicardias de la unión son, como aquí lo menciona, por intoxicación digitálica. Hoy por hoy el digital pues, se utiliza con menos frecuencia. Pero hace años había muchos pacientes enfermos valvulares de estenosis mitral o insuficiencia mitral que se utilizaba mucho la digital o pacientes con insuficiencia cardíaca de infarto u otros padecimientos y llegaban los pacientes con este tipo de taquicardias y ya sabíamos si tomaban digital que podía ser una taquicardia de la unión. Entonces, pues el tratamiento era base de potasio, lógico quitar el digital, y principalmente potasio, y como ir cediendo la taquicardia. Si no tenía repercusión hemodinámica, pues no dar ningún electrochoque, sino esperar a que esa taquicardia se diera. Aquí lo que podemos observar, pues son fibrilación auricular con un RR, vean las ondas F de la fibrilación auricular, incluso aquí no se observan, ¿sí? Aquí el RR está más regular de lo normal, pero esto es también porque hay una intoxicación digitálica, entonces también se puede originar una
taquicardia de la unión y tener ondas F. Este esquema, pues nuevamente es si hay onda P visible. Cuando no hay onda P visible, ¿qué hacemos? Como ya habíamos mencionado, pues es hacer maniobra de masaje del seno carotidio. Aquí está. ¿Para qué? Si cede, pues sabemos que es una taquicardia, las que hemos mencionado, de la unión auriculoventricular o una vía accesoria y cede la arritmia. Si no cede, puede ser un flóter auricular, una taquicardia sinusal o una taquicardia auricular multiforme, que son de focos ectópicos en las aurículas. ¿Sí? Entonces esto nos orienta el masaje carotidio. Si queda igual, pues como ya mencioné, puede ser una taquicardia de origen ventricular o de la parte alta de los ventrículos. Entonces, no sé. Entonces esto nos orienta, es muy bien por eso el masaje carotidio, porque en muchas taquicardias auriculares no observamos la onda P. Ahora sí, tenemos suerte de observar la onda P y hay una relación 1 a 1, ¿sí? Pues hay que ver las características de la onda auricular. Sí está la onda dentro del QRS, ¿sí? Taquicardia por vía accesoria o taquicardia por entrada nodal. Si la P o P' está antes del QRS, lo que les había mencionado, una taquicardia sinusal o una taquicardia auricular de foco ectópico o una vía accesoria lenta. Las ondas F, pues ver si la onda F es 1 a 1, pues es un flóter auricular que más adelante vamos a ver diferentes diapositivas. O si hay ondas auriculares visibles, ¿sí? Definir, pues cómo, de qué tamaño son de muchos tamaños. Las ondas F, pues es una taquicardia caótica. Aquí, pues, pacientes, como ya he mencionado, que están problemas pulmonares crónicos que se agudizan, que la aurícula izquierda ya está, la aurícula derecha, perdón, ya está muy dilatada, muy afectada, con cicatrices, todo. Pues da un tipo de taquicardia de esto. Usted observen, pues, observamos si es onda P o no es onda P, si es onda P, es muy complicado. Y el RR es irregular, pero si la onda P es de diferentes morfologías, como pueden ver, pues es el diagnóstico de una taquicardia, ¿sí? Multiforme caótica. Y esto es en pacientes pulmonares, ¿sí? Entonces, eso también nos ayuda la morfología de la onda P. Nuevamente, la fibrilación auricular, repito, pues es de las arritmias más frecuentes que tienen consecuencias como embolia cerebral. ¿Por qué es tan frecuente? Pues porque se presentan padecimientos, hipertensión arterial, enfermedades valvulares, insuficiencia cardíaca. Entonces, pues hay muchos pacientes con esta arritmia. Entonces, aquí lo que tratan de explicar son de múltiples causas. Aquí, por ejemplo, son microrreentradas. Aquí puede haber un foco ectópico, la aurícula izquierda, que se distiende la aurícula, hace cicatrices, y aquí está una cicatriz y lo da. O un rotor, igual, o que están unas reentradas en diferentes partes, puede estar, o esto pasa de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, y esto es la fibrilación auricular. Aquí lo que vamos a ver, vean cómo están las ondas F de diferentes tamaños. Aquí son menos visibles y aquí son todavía menos visibles. Y RR irregular, pues es una fibrilación auricular. Cuando está más rápida la taquicardia, pues el masaje carotidio puede abrir la taquicardia y nos ayuda a identificar de qué tipo se trata de arritmia. Aquí podemos ver nuevamente el RR es irregular y aquí en estas ondas F de una frecuencia muy rápida, ustedes pueden ver, ¿sí? 400, 500 por minuto. Entonces es una imagen típica de una fibrilación auricular. Aquí nuevamente un extrasístole auricular muy precoz desencadena una crisis de fibrilación auricular. Aquí estaba el trazo normal.
viene una extrasístole y eso altera el periodo refractario de las aurículas y como pueden ver empieza la fibrilación auricular y aquí tenemos todas las ondas F de la fibrilación auricular. Nuevamente aquí lo que nos trata de ejemplificar son podemos ver cómo es una imagen ensanchada del QRS. Esto es, la fibrilación auricular es tan rápida, podemos decir, se cansa la rama derecha de conducir tan rápido y cuando conduce aquí, no se ha recuperado la vía accesoria y conduce con aberrancia. Entonces, conduce con aberrancia puede ser que llaman de Ashman, una imagen de Ashman, y es de la misma fibrilación auricular, pero no es una extrasístole ventricular, es una imagen aberrada por la fibrilación auricular tan rápida. Y aquí son extrasístoles ventriculares, podemos verlos, todo, y el intervalo que le llaman es fijo, o sea, el tamaño del QRS previo al extrasístole es prácticamente normal, y entonces esto es una extrasístole ventricular. Aquí para recordar otra de las arritmias frecuentes, pues es el flutter auricular. Vemos aquí el tipo de flutter con rotación antihoraria, el flutter tipo no común, ¿sí? De rotación horaria, aquí estamos, y el otro flutter atípico, que realmente puede ser en la aurícula izquierda y cómo desencadena el circuito del flutter auricular. Y bueno, más adelante hay otros esquemas de fibrilación de flutter auricular común donde vemos la onda F pues más fácil de identificar, y aquí está por ejemplo la onda F, aquí muchas veces está dentro del QRS y no es fácil de identificar. Aquí por ejemplo lo que decía, ustedes pueden ver aquí está la onda F, aquí está la onda F, aquí está la onda F. Entonces cuando se presenta de esta forma, el flutter auricular, pues es más fácil de identificarlo. Entonces si tenemos 1, 2, 3, pues es un flutter de conducción 3-1, aquí 2-1, y es un flutter de conducción variable. Pero pueden ver como aquí las ondas F están bien identificadas. Vean. Fácil de identificar. Y vean, su frecuencia es más lenta que de las de la fibrilación auricular. La fibrilación auricular son más pequeñitas y están mucho más juntas. Aquí un paciente, como mencioné aquí, con enfermedad de Epstein y que tiene un flutter auricular, y aquí están las ondas F clásicas del flutter auricular. Repito, cuando la RR está regular, pues es un flutter ordinario común, y cuando el RR está irregular, pues es un flutter de conducción variable. Nuevamente un flutter auricular del tipo inverso, donde podemos ver la onda R positiva en las derivaciones de 2, de 3 y ya BF, como podemos ver aquí, y H negativa en B1. Vean aquí cómo cambia la morfología. Entonces un tipo de flutter auricular inverso. En este podemos ver, sí, que presenta un flutter muy rápido. Entonces aquí le llamamos a veces tan rápido que de conducción 1-1, aquí ya va abriendo el flutter, ¿sí? Y aquí pueden ver las ondas F, ya mucho más lentas. Entonces, cómo varía la frecuencia del flutter o cuando vamos aplicando medicamentos. Nuevamente, el típico del flutter auricular, ahí están las ondas F. Quise ponerles varias porque es otra de las arritmias frecuentes y es fácil de identificar, y sabemos que el tratamiento de esta arritmia con tratamiento medicamentoso en ocasiones es pues difícil. Se van probando muchos antiarrítmicos y recordemos que los antiarrítmicos tienen efectos proarrítmicos, pueden intoxicar, pueden ocasionar otra arritmia o pueden enlentecer mucho los latidos ventriculares, como en este caso, pues el paciente también presenta síntomas. Pero hoy por hoy recuerdo
El estudio electrofisiológico, como es una macro reentrada en la aurícula, sí, como vi, presenté sus esquemas, pues con radiofrecuencia pueden quemar, pueden bloquear, pueden desaparecer ese circuito y el paciente mejorar y retirar el flóter auricular, que con ese tratamiento de electrofisiología, estudio de electrofisiología con radiofrecuencia, realmente es una maravilla porque es una de las arritmias que es muy persistente. Me parece que es la última y por su atención, pues muchas gracias. Es un tema a mi criterio apasionante en las arritmias. Es un poco complejo al principio, pero cuando se va dominando realmente, repito, gracias al electrocardiograma, una herramienta tan sencilla, económica y rápida de realizar, nos da mucha luz para hacer diagnósticos tan precisos, para hacer diagnósticos en pacientes que presentan taquicardias y evitar pues, sucesos graves como muerte súbita. Hoy por hoy el porcentaje, aunque sea bajo, pero por año en países avanzados presentan incluso un buen porcentaje de muerte súbita por ese tipo de arritmias. Por su atención, pues muchas gracias. Muy bien, doctor, pues no nos han hecho alguna pregunta, algún comentario. De ser así, vamos a dar por finalizada nuestra sesión. A nombre de la Universidad Leve damos nuestro reconocimiento y agradecemos la participación del doctor Hugo Gutiérrez Leonard en una sesión más de nuestros webinars. A toda nuestra audiencia los invitamos a estar atentos a las próximas sesiones y agradecemos nuevamente su asistencia. Hasta la próxima.